Puedes llegar a cualquier parte, siempre y cuando camines lo suficiente. Lewis Carroll. Ya estamos de regreso, amigos, y está con nosotros en cabina Andrés Clos. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estoy honrado de estar en este lugar tan elegante. Y por cierto, qué buen autor es Lewis Carroll. Sí. Alguien que fue en contra de todas las convenciones literarias de su época. En preparación para este episodio, decidí volver a leer los 2 libros de Alicia, A través del espejo y En el País de las Maravillas, y volver a ver las adaptaciones más famosas, si podemos decirlo, que es el clásico animado de Disney y la versión de Tim Burton. Me parece bastante interesante esta innovación que trajo Lewis Carroll a la literatura de su época, que básicamente en su época era literatura muy lineal, pues sí, que todo seguía un sentido. Y Lewis Carroll, en su rebeldía literaria, decidió sacar todo eso por la ventana y hacer una historia que la innovación era que nada tenía sentido. Que si lo vemos con otros ojos puede tener mucho sentido. Exacto, aunque sí. sea una lógica ilógica, la forma en que nace el libro él iba en un viaje, me parece que en barco, con varios amigos, y tenía mucha amistad con 3 niñas, 3 hermanas. Uh-huh. Una de ellas se llamaba Alicia. Uh-huh. Las Libet, ¿no? Sí, exactamente. Libet. Libet. Ok. Y le inventa la historia. Uh-huh. De hecho, después de la publicación del primer libro de Alicia, los padres de Alicia básicamente hicieron que él dejara de verla porque al parecer tenía más que sentimientos paternales. Uy, eso no me lo sabía. Sí. Fíjate. De hecho, hay un muy buen ensayo en internet en el que se habla sobre Alicia, el libro, siendo una gran metáfora sobre la pubertad femenina. Mira, qué interesante. Uh-huh. Yo lo que sabía es que antes de publicarlo, él hizo una impresión, hizo la encuadernación, dibujó a Alicia uh-huh. y se lo regaló a ella justamente, sí, ¿no? Sí. Antes de que saliera a la luz como libro. Sí. Era muy interesante, ¿no? Porque primero nace como su propia imaginación, la dejó volar. Uh-huh, totalmente. Después empieza a darle cierto sentido. Muchas culturas quieren empezar a ver símbolos con unos significados misteriosos. ¿Qué es lo maravilloso de la subjetividad, no? Que cualquier persona de cualquier cultura puede darle una interpretación que es igual de válida que la de otra persona. A ver, permíteme un segundito. ¿Cómo se contesta? Y se pone el botón rojo. Buenas noches. Hola. Perdón, seguimos. Pues volviendo a esto de la subjetividad, cualquier persona de cualquier cultura le puede dar su propia interpretación a algún texto literario que lea y es igual de válida que cualquier otra. Lo cual me lleva al tema del que veníamos a hablar, que es las adaptaciones de la literatura al cine. Muy bien. Voy a comenzar refiriéndome a Guillermo Cabrera Infante, un escritor cubano que hizo un libro muy popular llamado Cine o Sardina, que el título proviene de que en su familia, en su juventud sobre todo, su familia era tan pobre que los domingos su madre les daba la elección más difícil de la vida, que era básicamente comer ese día una lata de sardinas
o ir al cine? Y Guillermo Cabrera Infante dice que la respuesta nunca fue sardina. Y sus palabras son que el cine al comienzo aspiraba a tener el mismo prestigio, un prestigio equivalente al de la literatura. Y yo veo que en este momento ya no se aspira a ese prestigio, porque el cine ya tiene un prestigio por sí propio. Guillermo Cabrera cita que con el estreno de Ciudadano Kane de Orson Welles, el cine adquirió la capacidad de hacer narrativas igual de profundas e igual de creativas que la literatura en su propio medio. Entonces, bueno. Yo ahí tengo un pero. No es atacar al cine, okay, sino es darle un poco más de valor a la literatura. Considero que la literatura, cuando tú lees, tienes tu propio enfoque. Y en un libro, el que lo lee tiene su propio enfoque. Por supuesto. Y normalmente en el cine está el enfoque del director. ¿Qué opinas? Pues es otro punto que yo quería hacer, que obviamente cuando vas a adaptar un libro a una película, tienes que preguntarte, ¿qué le puede aportar el cine a un libro? ¿Qué puede dar el cine que el libro en sí ya no tenga, ¿no? Okay. Y básicamente lo que más puede dar el cine es una experiencia estética completamente diferente. Cuando tú lees El perfume de Patrick Süskind, que tú mencionabas hace rato, sí, es París antes de la Revolución Francesa, una época muy grotesca, muy cruel, con muy poca humanidad. Cuando tú lees ese libro y eres una persona normal, que tal vez no sepa mucho del contexto, obviamente tú generas el enfoque que tú estás mencionando, que tú te imaginas todo en tu cabeza y tú construyes el mundo que tú te imaginas. Pero hay cierta objetividad que debe haber. O sea, la París real, la Francia real de esa época era de cierta forma y el autor escogió ese contexto. Entonces, lo que el director hace a la hora de filmar la película es anclar esa objetividad. Te muestra cómo era la París que escogió el autor, si es fiel al libro, ¿no? O sea, el director puede, como Sherlock, la serie de la BBC, que es adaptar Sherlock Holmes al contexto del siglo XXI, ¿no? Pero El perfume te muestra París como la pintaba el autor. Claro. Entonces, esa objetividad que mucha gente dice que eso es lo malo del cine, me sorprende, que dicen, lo malo es que como ya no lo estás imaginando, te quita la ilusión, pero el punto es que hay esta objetividad que yo menciono, que te ayuda, que complementa la experiencia de leer el libro, porque cuando ves la película ya sabes cómo era la París que está describiendo Süskind. Claro, incluso puede ser la comparación, yo me lo imaginaba de esta manera y mira... Sí, y es a la mera hora, o sea, digo, cualquiera puede buscar en Google cómo era París en los 1800, pero realmente dudo que mucha gente lo haga así nomás. Claro, alguna vez platicamos aquí que al leer había que tomar en cuenta el contexto histórico y todo lo que había alrededor de un libro, y posiblemente en esa película lo presenta de mejor manera. Sí, toda la estética de la presentación, me gusta mucho esa palabra, cómo presentas la película, que no es solo cómo está filmada, sino los vestuarios, todo, tiene que ser muy fiel a la época para representar esta objetividad. Ok. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Amigos, estamos en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.